Por si las moscas, vamos a hablar con Óscar Martínez. Es sin duda una de las voces más reconocidas por sus reportajes sobre violencia y migración en Centroamérica. Óscar acaba de publicar un libro que se llama Los muertos y el periodista, que es una reflexión, yo creo, motivo de esta larga trayectoria de Óscar sobre temas tan álgidos en Centroamérica. Pues sobre la violencia y cómo esta experiencia nos lleva a los límites en muchos sentidos, pero también a los límites del oficio mismo del periodista. Óscar, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio. Este es el primer programa que grabamos en el estudio en ya casi un año y medio de pandemia. ¿Cómo estás? Guillermo, un gustazo de volverte a ver. Hablando de primeras cosas, ahora que decirlo del estudio, si yo marcara el reportaje donde empecé a cubrir violencia en serio, lo hicimos juntos. Lo hicimos juntos. Vos editaste ese reportaje. Me acuerdo muy bien. Bueno, pues en efecto son ¿cuántos años desde entonces? 13 años, es decir, desde que yo entiendo que empecé a cubrir exclusivamente temas de violencia, que fue aquí en México en el año 2007, cuando ya me dedico a cubrir migración en aquellos momentos donde el crimen organizado era infranqueable si querías cubrir migración, digo 13 años, porque después de los 3 años viajando con migrantes en México, vuelvo a Centroamérica a dirigir el equipo de Sala Negra y a reportear y entender la violencia. Fue un proceso al revés. Primero entendí cómo huían de mi región y después regresé para intentar entender a profundidad por qué huían. Claro. El origen del libro lo cuentas en el prólogo, pero me parece que es interesante que lo platiques al público. Has escrito ya varios libros muy reconocidos en el mundo sobre el tema de violencia en El Salvador y en Centroamérica, y te encuentras digamos, en el origen de la pandemia frente a una reflexión y que te lleva a comenzar a redactar unas páginas que se van conformando a lo largo que vamos leyendo el libro que entregas. Pero en fin, ¿qué te planteaste en ese momento? Mira, en primer lugar, algo tiene que haber visto, más que la pandemia en sí, el hecho del encierro. Sobre todo encerrarte en un país que ya es tan chiquito como El Salvador, de 21.000 kilómetros cuadrados, con sus problemas tan poco internacionales. Ya es un encierro doble. Y a mí en ese momento me pareció que cuando las cosas se detenían de alguna forma, no sé por qué, no he explorado a fondo por qué, pero me dio por pensar en lo que había ocurrido en el tiempo anterior. Fue como que en un momento algo para y vos tenés un tiempo más de remanso para ver para atrás. Y me di cuenta, me puse a leer libretas. Empezó como un ejercicio de leer las libretas que vengo acumulando desde el año 2007. Y me di cuenta poco a poco que era posible agarrar esas libretas, seleccionar algunas de las que seleccioné, 28 de estos 13 años de cobertura, y exprimirlas para sacarles un mensaje que trascendiera la historia misma que ahí estaba narrada y que quizás ya se había publicado. Es decir, desde la óptica del periodismo, haciendo una primera persona que no solo ocupara el cuerpo para poner circunstancias, como se hace usualmente en la crónica, que se hiciera más desde la reflexión intelectual sobre cuál fue mi rol, qué hice, por qué lo hice, en qué fallé, de qué sirvió, cuándo había que parar, si es que había que parar. Entonces, ¿se puede leer como historia? Sí, hay una historia vertebral del asesinato de 3 hermanos que eran mi fuente. Pero claro, tiene capítulos que son la mezcla de ensayo y reflexiones de este tipo. Entonces, la pandemia, aún te digo, no he terminado de comprender por qué las circunstancias de la pandemia, sin duda alguna, tuvieron que ver con ese momento de parar y de empezar a reflexionar. Y además, yo creí, después de haber hecho los libros anteriores, El niño de Hollywood, Los migrantes que no importan, una historia de violencia, que era necesario retarme con un formato diferente si quería extraer algo diferente de mi cabeza. Claro, o sea, pasas de un formato de crónica, ahora hablemos un poquito del Niño de Hollywood, que es tu libro anterior, a un formato de ensayo crónica, en donde el lector es capaz de mirar esta historia que narras, que has dicho que es el asesinato de 3 hermanos, pero al mismo tiempo las reflexiones que se hace el periodista sobre qué está haciendo y para qué sirve lo que está haciendo. Venías del Niño de Hollywood. ¿Qué es ese libro? Mira, correcto. El Niño de Hollywood es el último libro que escribí junto con mi hermano Juan.
Y El niño de Hollywood es el perfil de un sicario de la Mara Salvatrucha que cometió 56 homicidios, pero que no es tan extraordinario. Hay muchos dentro de la pandilla que han cometido tantos homicidios. Y era un perfil que seguimos durante 6 años. Miguel Ángel Tovar tuvo una vida muy redonda, terminó siendo testigo protegido por el Estado y siendo asesinado 2 años después de que estuviéramos en conversación con él en noviembre de 2014, mientras ya era testigo protegido. Y esto era un perfil clásico, que además ocupaba como excusa a Miguel Ángel, al niño de Hollywood, para contar el gran viaje de la Mara Salvatrucha desde los años 70 en California hasta su regreso a Centroamérica. Eso era periodismo clásico, es decir, ni siquiera en ese caso el uso era primera persona porque era escrito a 4 manos. Y con Los muertos y el periodista, yo te tengo que decir que con Los muertos y el periodista yo me salí de mi lugar cómodo. Yo no escribo ensayo, no había escrito ensayo. Y me pareció que la única forma de hacerlo eficiente, es decir, el ensayo está hilvanado siempre con una historia de la cual les traigo motivos. Por ejemplo, la entrevista con Consuelo Hernández, la resumo lo más posible, la madre de un joven asesinado en una masacre perpetrada por la policía contra pandilleros, pero el joven ni siquiera era pandillero, aunque parezca que estoy estableciendo 2 categorías de víctimas, pero ni siquiera era pandillero. Y esta madre durante un año nos ayuda a reconstruir esta masacre policial y al final vamos al juicio y vemos cómo es perder en vivo. El juez reconoce que a su hijo lo asesinaron, pero como no se pudo establecer la individualización, y todos sabemos que 8 manos no jalan un gatillo, todos quedaron libres. Entonces, era la pregunta, es decir, ¿en qué viaje embarcamos a Consuelo? Aquel día que le tocamos la puerta de su casa de madera en un lugar recóndito y aterrizaron unos marcianos con sus grabadoras a decirle, hable, cuente, de qué sirvió, fue útil, fuimos suficientemente honestos para decirle lo que podíamos alcanzar o no. Entonces, siempre hay una historia y luego de eso viene la reflexión. Y en esa reflexión van a encontrar más dudas que respuestas. Una de las grandes dudas que me parece fundamental en este libro es que te preguntas qué es este oficio. Contrapones 2 ideas. Una es la idea de García Márquez, que es el oficio más bello del mundo, ¿no? Y la idea de Alma Guillermo Prieto como el ser testigo de primera fila ante la historia. Y frente a esas 2 grandes preguntas filosóficas acerca del periodismo te decantas. Cuéntanos cómo fue ese Mira, lo que proceso. lo que pasa es que yo creo, vos lo sabés perfectamente, que en el gremio periodístico nos encanta abrazar frases con mucha facilidad. facilidad. Sí. Entonces, este es el mejor oficio del mundo. No sé, y esto sí, ya lo digo con seriedad, pregúntenselo a un colega que trabaja en Tabasco por 30 pesos la nota, te va a decir, no es el mejor oficio del mundo. Pregúntenselo a colegas que tienen mejores salarios, pero que se han agremiado para defender a periodistas asesinados acá. Depende de qué oficio. Yo creo que el mejor oficio del mundo, como lo digo en el libro, será, no sé, ser un actor porno sin traumas, o una cosa así. O ser un chef, dices. Un chef intertelevisado, una cosa así. Pero mira, el periodismo no creo que sea el mejor oficio del mundo. Yo creo, sin caer en heroísmo barato ni nada, que requiere una alta dosis de frustración y de compromiso, sobre todo si cubrís temas de violencia. A mí me gusta más la frase de Alma Guillermo Prieto, cuando ella dice, te da la posibilidad de vivir el mundo en primera fila. Ya el espectáculo que vas a ver, vos lo elegís. El que yo elegí no es un espectáculo agradable. No es agradable ver lo que ocurre con los migrantes en México, no es agradable ver la historia de las pandillas en Centroamérica, no es agradable cubrir cómo se ha convertido en un narcoestado Honduras, ni es agradable ver cómo en Guatemala ocurrieron todas las masacres indígenas del Triángulo Ichil. Pero es un privilegio ver el mundo en primera fila, de alguna manera lo es, y con eso me quedo. Y luego, evidentemente, hay otra parte buenista que yo sé que algunos colegas la hacen con toda la entrega y la devoción de querer aliviar algunas vidas, pero es el periodista que suele con mucha ligereza prometer cambiar las cosas, o prometer salvar personas o hacer justicia. Yo no tengo idea de cómo hacer justicia, no sé salvar gente, nunca me entrené en eso. Yo viajo haciéndole a las personas con las que hablo la mínima promesa, grande a la vez, como la querrás ver, yo sé contar historias. Y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para contar la historia. Si me tengo que subir al tren 3 veces, me subiré 3 veces. Si tengo que volver y pedirle que hable 5, volveré 6. Y voy a verificar su historia y buscar en archivos y ver si en hemeroteca eso era real o no y darle, y además después, lo que decía Tomás Eloy Martínez, intentaré hacer que lo importante sea interesante. Salvarla, no sé salvarla. Muy bien. Vámonos a un corte y regresamos contigo, Oscar. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos con el periodista Óscar Martínez sobre su más reciente libro, Los muertos y el periodista,
que es al mismo tiempo una crónica que cuenta parte de la violencia en Centroamérica, pero también una reflexión de para qué hacemos lo que hacemos los periodistas o para qué Óscar hace todas estas investigaciones. Ya en el corte, Óscar, decías, antes del corte, perdón, que no podemos salvar vidas. No podemos, en fin, no, los periodistas al indagar sobre la violencia, muchas cosas que no se pueden hacer. Pero ¿qué sí hace el periodismo? Mira, a ver, yo solo quiero matizar algo. Yo sí creo que uno tiene que intentar hacer justicia. Lo que no puede prometer es que la va a hacer a una fuente. Es decir, ¿cómo puedes intentar hacer justicia? Bueno, intenta que tu medio sea más reconocido, intenta tener la capacidad de comunicar mejor lo que haces, intenta saber utilizar redes sociales, intenta construir piezas que sean interesantes para que alguien las lea. Todo eso es un intento por elevar la voz de las piezas que construís. Ahora, prometerle a alguien que tu trabajo y el viaje de esa persona junto a vos va a terminar en justicia, no. Yo sí creo que el periodismo, si yo creyera que el periodismo no cambia cosas, Guillermo, yo me retiraría. Yo ya no lo hago con la pasión que lo hacía hace unos años por un gozo personal. Creo que cada vez las cuotas de frustración suben más. Ha ido viendo cómo el arrastre de la impunidad ha quedado como un rastro innegable después de un montón de investigaciones larguísimas. Pero sí creo que el periodismo puede cambiar cosas, tiene un chance. Y creo que las cambia de una forma cínica como funcionan las sociedades de las que somos parte. Es decir, el periodismo no va a funcionar en sociedades poco democráticas de una forma democrática y distinta como se construyen las policías. Es imposible pedir que haga un efecto distinto. Pero sí creo que puede cambiar cosas. Y sí creo que puede hacer más difícil, como decía Seymour Hersh, que los que hacen ciertas cosas las sigan haciendo con total tranquilidad. Bueno, solamente para que quede constancia, el Faro, que es el medio en el que tú trabajas y que ahora es jefe de redacción. Sí. Bueno, no es trivial lo que vamos a decir. Ha hecho investigaciones que han conmocionado tu país. Es decir, incluso en este momento el Faro está metido en un conflicto con el presidente actual justamente por este tipo de investigaciones. Entonces, cuéntanos dos, por ejemplo, o una de estas investigaciones que sí han cambiado las cosas. Mira, de lo que con Bukele esto ya entró en la narrativa y le dificulta esta posibilidad de continuar haciéndolo de escondidas, aunque lo siga haciendo. Desde el año pasado, tal como lo venimos haciendo desde 2012 con 2 gobiernos anteriores, hemos desvelado que la reducción de homicidio radical en El Salvador tiene que ver más con una negociación que Bukele sostiene con la Mara Salvatrucha y las 2 facciones del barrio 18 en las cárceles, que con su plan control territorial que no nos ha desvelado. Aparte de eso, hemos publicado cerca de 7 investigaciones de corrupción durante la pandemia, del manejo de fondos que han bloqueado para que no lo conozcamos hasta dentro de varios años. Claro. Es decir, hemos puesto sobre la mesa una narrativa completamente diferente. Él atribuía la seguridad que ocurre al plan de seguridad y no a las negociaciones con las pandillas. Y alguien dirá, ¿y cuál es el problema? ¿Qué importa si los homicidios bajan? Que, como los periodistas tenemos que tener memoria, ya sabemos qué pasó cuando el FMLN, el partido de izquierda que gobernó antes de Bukele, traicionó a las pandillas en 2014 en su pacto. Tuvimos el año más violento de la historia, creo, de este siglo en Latinoamérica. 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. 1 de cada 972 salvadoreños asesinados. Es decir, cuando las pandillas se sienten traicionadas por estos pactos elaborados en la oscuridad, sin probidad de organizaciones internacionales, sin conocimiento mínimo de la población, ocupan el único activo político que conocen, los cadáveres. Porque ellos saben, ok, a muchos muertos, mucha tensión y a pocos muertos, traición. Y lo hacen, entonces se está repitiendo el esquema que nos llevó a 2015. Por eso es importante contar este tipo de cosas. Bueno, regresemos al libro. Frente a las personas que están inmersas en este ambiente terrible de violencia, pues son personas a las que les ves los ojos, les ves las caras y le pides información y eso te provoca una serie de dilemas éticos, que son preguntas que va resolviendo en el libro. Cuéntanos qué tipo de preguntas te tienes que hacer frente a este tipo de fuentes. Mira, en primer lugar, yo creo que, por ejemplo, cuando me acercaba, el personaje central es un muchacho que no sabe si tiene 14, 15 o 16 años, es pandillero. Él no sabe, sí. No tiene idea, ni su mamá tampoco. Su mamá sabe, La mamá dice enfrente de él frases como, yo me reunía con él por las mañanas, él presenció una masacre policial y huía, porque la policía lo quería matar. Nuestras reuniones ocurrían muy temprano, 5 o 6 de la mañana en su casa, él entraba por un barranco, yo llevaba desayuno, comíamos y él huía.
pensaba que a esa hora los policías seguían dormidos y en efecto tuvo razón. Yo recuerdo en casa de su madre, cuando ella contó frente a él, frente a Rudy que desayunaba, ella dice, los policías vienen a ofrecerle la muerte, a decirme dónde está, que lo van a matar, y yo les he dicho que si lo agarran y lo matan, lo único que les pido es que traigan la caja porque yo no la voy a pagar. Así ha crecido un muchacho, pero además yo suelo intentar escoger en los libros historias que sean extraordinarias, pero no particulares, historias que representen un colectivo grande. Gente como Rudy, conminada a la miseria última de sociedades ya muy empobrecidas, abunda en el país, y en Honduras y en Guatemala. Son el ejemplo de eso que llamamos margen, pero no es el margen somos nosotros. Claro. Los que nos echamos una copa de repente tranquilamente en un bar. Esto es el 60, 40, 50% de las poblaciones que habitamos. Hay un momento precisamente donde cuentas que le preguntas a Rudy si ha tenido algún momento feliz. Sí. Y no, ¿qué pasa? Mira, ese fue un momento muy chocante periodístico, porque vos estás preparado para que si haces de repente a un político corrupto una pregunta que lo sacuda, como sacás un documento, sabés que tenés que argumentar después y hablar y desarrollar y explicarle el documento. Pero cuando haces una pregunta tan a la ligera como para tener una escena, como contame un recuerdo feliz de tu infancia, y de repente vos estás listo para anotar mientras estás grabando y él te dice, ¿cómo así? Entonces simplemente vos te ves en la necesidad de describir un adjetivo que nunca habías tenido que describir. ¿Cómo así que? ¿Cómo así un recuerdo feliz? Y yo le repetí la pregunta como si yo fuera un idiota. ¿Un recuerdo feliz? No. Y me dijo, ¿cómo así? Sordo no soy, pues ya. ¿Pero a qué te referís? Y yo cierro ese capítulo diciendo, para intentar ejemplificarle que quizás evidentemente no fue la mejor manera, yo empecé a recordar mi infancia y recordé decenas de escenas maravillosas de mi infancia, que evidentemente no soy tan inexperto como para irrespetarlo contándosela. Y entonces esa relación fuente-periodista quedó solo en una duda, en una discrepancia o en dos polos del abismo. Y yo creo que fue más potente que si él me hubiera contestado con algo trivial. Claro. Es decir, el muchacho a quien le pedí de escribir un recuerdo feliz, el muchacho sin edad, ni siquiera pudo entender la pregunta. Vámonos a un corte y regresamos contigo para seguir hablando de los muertos y el periodista. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablo con Óscar Martínez, autor del libro Los muertos y el periodista. Óscar, hay un momento en el libro que también me llama mucho la atención. Bueno, en el libro dibujas las posibles reacciones que puede tener un periodista frente a estas personas que están inmersas, están inundadas por el conflicto en nuestros países, pero a veces estás frente a una persona como el Calambres, que es una persona que detestas. ¿Qué es lo que haces? Correcto, la parte de recuerdos, que es como la subtrama del texto, empieza siempre con una pregunta. Y el Calambres, Higinio Pérez Argüello, un violador y asaltante de migrantes en el sur de México, en Chiapas, que estaba acusado de violaciones tumultuarias, lo reconoció una mujer que había sido violada por 7 personas, entre ellas Higinio. 4 de esas personas la violaron analmente, solo para que entendamos la escena de lo que esta mujer tuvo que vivir, enfrente de su primo a quien obligaron a ver. Sí. Claro que yo detestaba al tipo, claro que cuando llegué, y el trato de él fue, te voy a contar esta historia, pero te la voy a contar en tercera persona, no lo dijo con estas palabras, porque yo todavía me estoy defendiendo y no me han acusado. Y entonces él decía ellos donde tenía que decir nosotros, y iba contando, sí, ellos asaltan en el monte, ellos las violan como diversión, etcétera. Yo en ese momento logré contenerme, evidentemente había una rabia terrible, a mí me hubiera gustado preguntarle si lo habían violado en la cárcel y qué se sentía. Y además suponía que si lo habían violado, pues había tenido que hacer analmente y supongo que podía acercarse más a la experiencia de lo que sufre esa mujer. Hubiera querido sacarle, insultarle incluso. Pero la labor del periodista es comprender y en el momento en que lo olvidas, pues ya no estás haciendo tu trabajo. Y yo le he olvidado varias veces, en el libro reconozco varios errores que yo cometí. He olvidado esa postura varias veces. Pero en este caso, lo que sí puedes hacer, yo creo que en esa entrevista, y pongo parte de la entrevista con Higinio dentro del penal, yo hubiera podido demostrar algo de esa frustración, de ese enojo, y lo hubiera podido convertir en preguntas. Al final la regla última es tenés que ser honesto. Yo le hubiera podido preguntar a él, sos una persona detestable, ¿no te consideras así? Creo que hubiera sido válido preguntarle algo así, como lo hacía Oriana Falache en su entrevista eventualmente. Pero bueno, en esa ocasión no lo hice, hubiera tenido que hacerlo. Muy bien.
Quiero aprovechar tu presencia aquí en el programa para hablar de lo que sucede en este momento en El Salvador, pero también en Nicaragua, que acaba de tener un proceso electoral sumamente cuestionado, en donde no hubo oposición, un proceso electoral en Honduras en donde hay un cambio de juego, y en Guatemala, que también está inmersa en un proceso político. Hay como una especie de sensación de descomposición en este triángulo norte de Centroamérica. ¿Cuál es tu opinión? Mira, Centroamérica sin duda, lo que pasa es lo de Centroamérica que está ocurriendo ahora mismo es la expresión de todos los males con los que se ha construido esa región. Es decir, estamos viviendo un sarpullido de caudillos. En Honduras ahora ha habido un giro particular, pero sigue siendo un partido dominado por alguien, un caudillo, Ismael Zelaya. Totalmente. No es algo tan... Entonces, ¿por qué digo que es el cúmulo de lo que hemos vivido? Daniel Ortega está replicando muchas cosas del dictador que sacó. Exacto. Daniel Ortega es un dictador en toda la regla. La prensa nicaragüense está fuera del país. Guatemala tiene un presidente que junto con la fiscal general están desmantelando todo lo que se logró en la primavera chapina en el sistema judicial. El Salvador tiene un autócrata. Nayib Bukele es un hombre que cree que los rasgos de la democracia le estorban para ejercer su plan político. Y Honduras es un narcoestado. Aún sigue gobernando Juan Orlando Hernández hasta que se dé la transición, que es alguien que fue mencionado decenas de veces en el juicio contra su hermano en Nueva York, que está condenado por tráfico de drogas. Entonces, Centroamérica suma toda su historia, es un continente, es una región desmemoriada, es una región que sabe poco de paz, es una región que entiende poco de Estado de Derecho, porque la gente es idiota. No, no es por eso, es porque la gente está conminada a vidas donde lo que tienen que pensar es qué ceno hoy, qué almuerzo hoy, si es que almuerzo. Claro. Y a una persona así sería un descarado si aún le preguntás, tenés que entender qué es la sala de lo constitucional y por qué es importante que la remuevan con leguleyadas. Entonces, es una región que conmina a la gente a sobrevivir, ese es el verbo de Centroamérica, sobrevivir. Y sobrevivir es un acto muy animal, muy de destrezas inmediatas, pues no de reflexión. Y luego, evidentemente, es una región que se ha contado a sí misma poca su historia. Es decir, en Centroamérica, si en algún lugar del mundo sabemos qué ocurre cuando un caudillo concentra todo el poder, es en Centroamérica. Y aún así, presidentes como Nayib Bukele, que ha desmantelado la Corte Suprema de Justicia, que quitó al fiscal y puso a su fiscal, que ha logrado pelearse tanto con Estados Unidos que el embajador interino se ha largado del país, diciendo es imposible hablar con este señor, tiene más del 86% de popularidad. Es alguien a quien el pueblo adora. Es quizá el presidente, es sin duda el presidente más popular de América Latina. ¿Eso qué te hace pensar? No nos hemos contado nuestras lecciones. Y si nos las hemos contado, que no lo creo, no hemos dado el primer paso, no las hemos aprendido. Otro tema que me parece fundamental tratar contigo ya para terminar es el tema de la migración. O sea, ¿qué tenemos que entender los mexicanos sobre el problema que estamos viendo en este momento en nuestras fronteras? Mira, tanto político como social, ¿no? El tema de la migración, para mí, llegado a este nivel, es muy práctico. Las fórmulas que se aplicaron son fórmulas podridas. Es decir, ya Peña Nieto había puesto a militares en la frontera sur y le había llamado un plan humanitario, que lo único que tenía de humanitario era la vocación de atrapar humanos. Pero ya antes las deportaciones estadounidenses ya llevan deportando más de 3 décadas, y eso solo hizo que la Mara Salvatrucha se moviera de un estado a 40. Hay que cambiar los formatos, es decir, lo que ha hecho López Obrador actualmente no es cambiar un formato, sino es volver a uno anterior. Es decir, en lugar de decir lo que pasaba con las caravanas, vamos a dar más visas de trabajo, ha vuelto a la lógica anterior. Vuelvan a migrar por las sombras, por los montes donde hay gente como Higinio Pérez Argüello, al que yo describí, donde ya sabemos lo que ocurre. México hay una fórmula que nunca ha probado. En términos de migración, por donde está ubicado regionalmente, México es el capitán del sur. ¿Del sur de qué? Del sur de Estados Unidos. Sí, sí. La única fórmula que México no ha probado es aliarse con su sur. Nunca. Siempre ha sido, ok, me vas a poner un arancel del 5%, tranquilo, yo mando a la Guardia Nacional. Y si probaran por una vez, ya que lo otro no ha resultado, si probaran por una vez intentar aliarse en el sur, porque tenemos problemas muy similares. Guatemala, Honduras, El Salvador, ahora Nicaragua cada vez más. México tenemos problemas muy similares de migración. Entiendo en Realpolitik por qué no lo hacen, porque su flujo de migrantes es mucho mayor, su frontera comercial mucho más importante. Sacrificar nuestro flujo de migrantes pues es algo que le resulta real, pero no ha sido eficiente.
Y yo creo que si querés repensar el mundo y seguir, si querés repensar la migración y seguir deportando, si querés repensar el combate a la migración y seguir poniendo guardias, ¿sabés qué vas a conseguir? Una Guardia Nacional corrupta a la que le pague el narco por pasar, los coyotes. No ha habido una institución mexicana a la que coyotes y crimen organizado no hayan logrado corromper en la frontera sur y norte. ¿Por qué creen que ahora va a ser distinto? Muy bien, Oscar. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y estar en esta primera entrevista en vivo después de tanto tiempo. Nos ha ido el tiempo de manera extraordinariamente rápida. Tenemos muchas ganas de seguir hablando con Oscar. Aprovechemos una segunda oportunidad pronto, Oscar, y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.